A inicios del siglo XX nacen los principios de la mecánica cuántica, que fueron formados por teorías de científicos reconocidos. Hasta que llega Erwin Schrödinger en 1926, poniendo orden a todas las teorías de la mecánica cuántica, tomando la descripción de la materia como una onda, así como lo había propuesto Louis de Broglie, o sea que usó una teoría ondulatoria para poder explicar el comportamiento y la evolución de la materia. Heisenberg le da sentido a los efectos cuánticos con la mecánica matricial en el mismo año de 1926, junto con las universidades de München, Göttingen y Copenhague, dándole vueltas al asunto para poder conseguir una teoría coherente. Lo consiguieron de forma que funcionaba con la mecánica de matrices de Heisenberg junto con la mecánica ondulatoria de Schrödinger, dando a conocer como resultado la interpretación de Copenhague. Se dice que es una interpretación porque, por ejemplo, hay teorías que son evidentes en sí mismas, pero la teoría cuántica presenta unas matemáticas ambiguas que para transformarlas a física se deben de interpretar, es decir, se da una transformación no evidente entre lo que saldría de las fórmulas y operaciones matemáticas y a la forma en cómo lo usamos para describir el mundo en el que vivimos, por lo que no solamente se incluyen métodos físicos, sino que de igual forma filosofía. Bohr fue el que presentó su idea de esta fusión y su interpretación en una conferencia en Italia que es histórica, porque daba una interpretación que aglutinaba y compendiaba la idea de la nueva física que compartían la mayor parte de los físicos que se involucraban en ella, lo cual se convirtió en una referencia para las épocas siguientes hasta nuestras fechas actuales, ya que es la interpretación que más se explica en universidades de todo el mundo. Todo ello fue dado en el año de 1927. La interpretación de Copenhague puede explicarse de la siguiente manera. Un sistema cuántico, como una partícula, evoluciona en el tiempo, como una onda, la cual pues es de materia, en la cual si queremos saber cosas como su velocidad, su posición o su energía, tendríamos que estudiar la onda, la que se conoce como función de la onda. Un sistema cuántico, como lo es una partícula, evoluciona en el tiempo como una onda, que es de materia, en la cual si quisiéramos saber los datos como su velocidad, su posición o su energía, deberíamos estudiar la onda, o lo que vendría a ser la posición de las ondas. Esta onda en realidad incluye todas y cada una de las posibilidades de la medida a la vez, lo que parece ser absurdo. Decimos que en realidad están en superposición cuántica. Así, cuando una partícula evoluciona puede tener varias velocidades a la vez o estar en varios sitios a la vez. La función que nos da la onda es simplemente la probabilidad de que si miramos y medimos la partícula nos dará uno de los posibles valores dichos anteriormente. Así que al mirar la partícula se podrá ver solamente uno de los posibles estados. Esto ocurre por el llamado colapso de la función de onda. Cuando observamos y medimos la onda, desaparece. En cambio aparece la partícula, que con más frecuencia aparecerá en un estado o en otro, en base de la probabilidad de que esta función de onda o sea en función de lo grande que es esta. Todos los expertos por la materia realmente aceptaron esta teoría propuesta por Copenhague, pero a pesar de eso hubo dos grandes científicos los cuales no aceptaron esta teoría. Dijeron que era una aberración, dijeron que no era aceptable. Uno de estos científicos fue Albert Einstein y el otro fue Schrödinger. Su forma de atacar era simple, usando experimentos mentales, experimentos hipotéticos. Hipotético significa que están basados en una suposición, los cuales mostrarían que la supuesta teoría era errónea. En un intercambio de ideas de Schrödinger e Einstein y viceversa, se da a la luz un experimento bastante curioso, el cual es una paradoja mental, la paradoja del gato.
La paradoja del gato. Primeramente tenemos un átomo radiactivo que se desintegra cuantitativamente. Entonces, sus funciones abarcan ambos estados, los cuales son desintegrado y no desintegrado. Después tenemos un detector de partículas radiactivas, el cual se juntará con el átomo en una superposición. Para entender mejor la superposición, ocurre cuando un objeto posee simultáneamente dos o más valores de una cantidad observable. Para esta en doble estado, activo e inactivo. Si conectamos el detector a una trampilla que libera un veneno, la trampilla estará abierta y cerrada, por lo que si procedemos a meter un gato, el gato de igual forma logrará estar en un estado de superposición. Su función de onda, por así decirlo, permanecerá en los estados de vivo. Es paradoja porque el camino hacia el que se dirige, o sea, según extendamos la cadena de hechos dentro de la interpretación de Copenhague, se llegará a una conclusión absurda porque no tiene nada de sentido que un gato pueda estar vivo y muerto a su vez. Tanto Schrödinger como Einstein fueron bastante listos y brillantes, al igual que bastante avanzados en su época, tanto que fueron capaces de llegar al punto más contradictorio de la interpretación de Copenhague. La interpretación consiste en tres cuestiones importantes que Einstein y Schrödinger se dieron cuenta. El primero es el colapso de la función de onda. Consiste en una función de transformación de onda-partícula, pero siendo directos, no existe explicación lógica, no hay ningún mecanismo asociado, no hay matemáticas ni algún requisito, por lo que simplemente aparece de tener una onda a pasar una partícula, porque sí hay un colapso. El sistema colapsa cuando lo observas. Esto es un problema todavía peor, porque menciona que el sistema colapsará si lo observas. Pero la pregunta es, ¿colapsará cuando lo observa quién? No menciona la persona o cosa en específico que haría que al observar el sistema vaya a colapsar. Nos hace pensar si realmente hay que tener conciencia para que el sistema colapse, porque si lo observa algún animal o insecto, también hay y se mantiene la posibilidad de que colapse. El problema claramente es grave y tiene un gran resultado filosófico, a tal punto de que aparece una nueva paradoja, la paradoja de un amigo de Wigner. La paradoja del amigo de Wigner trata de que Wigner deja la caja, o sea, el sistema, colgado con un compañero. Entonces, la cuestión que se da es ¿cuándo colapsa la función de onda? ¿O acaso colapsará cuando el compañero abrirá la caja? ¿O cuando Wigner abre el cuarto en donde está el compañero que le dice el resultado? Pero si ocurriera la última proposición, entonces ¿quién mira a Wigner? Esta cadena pues se podría extender muchísimo, por lo que nos lleva a la misma pregunta que los filósofos se han hecho a lo largo de la historia. Si un árbol que cae en medio del bosque, si no hay nadie que lo escuche, ¿acaso necesita el universo una conciencia para existir? ¿O creamos la realidad o se crea ella sola? Todo ello da lugar a la famosa frase de Einstein, que vendría a ser: me niego a pensar que la luna no está ahí cuando no la miro, que es el caso anterior a lo que realmente se refería. La tercera es la misma superposición cuántica y los efectos de la mecánica cuántica. Claramente los efectos de la mecánica cuántica no es como que si los observamos día a día, lo que hace cuestionarnos un ¿por qué? O sea, ¿por qué un electrón tiene la función de onda que le permite poder estar en varios sitios a la vez, y un objeto como una pelota o una persona como nosotros no? La interpretación de Copenhague solo puede poner barreras artificiales, o sea, que si ese sistema es demasiado pequeño, va a tener efectos cuánticos, y si no es lo suficiente pequeño, no los tendrá. Aquí llegamos al
Aquí llegamos al principal problema de la paradoja de Schrödinger. Si se toma un sistema cuántico, que es un sistema súper pequeño, un átomo, y lo comparamos con el tamaño de cualquier gato promedio, la conclusión es absurda porque un átomo podría ser cuántico y probar correctamente la paradoja, pero un gato no. Casi nadie entiende correctamente la situación de la paradoja, el por qué surge y el dónde está la clave. Teóricamente la paradoja consiste en cómo se conectan los mundos clásicos y cuánticos y cómo lo que es válido y normal en uno resulta absurdo e ilógico en el otro.